Muy bien, ya hemos aprendido qué son las curvas de oferta y demanda, ya hemos aprendido qué es el ceteris paribus, ya hemos aprendido toda la información que se puede extraer de las curvas de oferta y demanda y ya hemos aprendido lo que hacen los economistas permanentemente, que es dibujar curvas de oferta en el pizarrón. Pero tengo una muy mala noticia para vosotros. Las curvas de oferta y demanda, como dijimos al principio que eran un instrumento didáctico, un modelo, un gráfico, una representación simplificada e idealizada de la realidad, sirven de mucho para enseñar a los alumnos o sirven de mucho para comprender el funcionamiento del mercado. Pero no nos podemos equivocar. Dijimos que la curva de demanda se construía preguntándole, vamos a poner aquí precio, cantidad, demanda y aquí la curva de oferta. Dijimos que la curva de demanda se construía preguntándole a las personas cuál era el valor que asignaban a ese bien o servicio, cuánto estarían dispuestos a pagar. Y es una pregunta que está muy bien en la teoría, pero en la práctica, en la realidad, yo te pregunto a ti, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por una taza de café? Pues no lo sé, pues depende, pues ya veré, pues lo calcularé en ese momento, porque los seres humanos sí hacemos cálculo económico, pero cálculo económico no es una formulación matemática compleja. Cálculo económico es más bien barrunto económico. Es decir, yo llego al mercado en ese momento, llego a comprarme la taza de café, tengo un historial de precios de cuánto valen las tazas de café y digo, me parece que está caro o barato. En ese momento tomo la decisión, si me parece que está caro no lo compro, si me parece que está barato lo compro. Acumulo esa información en mi cerebro y voy al punto siguiente. De las curvas de oferta y demanda, este punto, cuántas tazas de café se vendieron y a qué precio se vendieron en el día de hoy o en el día de ayer, ese es un punto real. Pero todos estos demás puntos, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar los otros miembros del mercado por las tazas de café? Son puntos imaginarios, son puntos que no tienen realidad, no lo podemos saber con ninguna certeza. ¿Y sabéis qué? Para que se alcance este punto de venta de café en este momento, hay infinitas curvas de oferta y de demanda que también pasan por ese punto. Tenemos un punto, infinitas curvas que pueden pasar. Y yo no puedo saber cuáles son las otras curvas de oferta y demanda. Por tanto, todos los demás puntos de la curva son imaginarios y no sé exactamente dónde estás. Sí sé que todos los que han comprado tazas de café están, digamos, por encima del precio de acuerdo, porque han calculado que les conviene más comprar la taza que no comprarla. Sí sé que todos los que no han comprado la taza de café, la demanda está por debajo. ¿Cuánto exactamente? No lo sé. No lo sé y no lo puedo saber. Y alguien dirá, ya bueno, pero si tenemos el punto de un día, podemos ir viendo los puntos de distintos días. No, porque en ese caso no se ha cumplido la regla principal, que era el ceteris paribus. Sí y solo sí, todo lo demás permanece igual. Y el mercado de café de ayer es distinto que el de antes de ayer, es distinto que el de hace un año y será distinto que el de dentro de un año. Luego los otros puntos me pueden servir como referencia, sí, me pueden importar, pero no puedo dar por asumido que los puntos de la curva de ayer o de otro mercado me van a servir a la curva de hoy o del mercado que viene. Por tanto, sí, a nivel general, a nivel de teoría, las curvas de oferta y demanda me sirven de mucho para entender el mercado. Pero no puedo calcular la formulación matemática exacta de la función de oferta o de la función de demanda, porque no existe tal cosa. Todos estos puntos son imaginarios, por tanto no puedo calcular una función de puntos imaginarios. Y además, aunque los calculase aunque los pudiese saber, que no los puedo saber para un mercado en un momento determinado, no me podrán servir para el mercado el día siguiente, porque las valoraciones de los consumidores son subjetivas y variantes. Por tanto, para el mercado de mañana variarán. Y la curva de costes de los vendedoras son subjetivas, distinta para qué vendedor
y variantes. Por tanto, para el mercado de mañana variarán. Por tanto, aunque lo pudiese saber, que no puedo, no lo podría aplicar al mercado de mañana, que será distinto. Por tanto, yo no puedo hacer cálculos del precio de equilibrio en función de la curva de la función de oferta, de la función de demanda, como hacen los libros de texto de economía, que me sale una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio sacándome el precio exacto y la cantidad exacta según unas fórmulas exactas que solo sirven construidas en la imaginación del que ha hecho el libro de texto o del profesor de economía. Eso no tiene realidad en el mercado. Ninguna empresa tiene con exactitud cuál es la demanda de sus consumidores o cuál es la demanda del mercado. La empresa tiene un conocimiento práctico, un conocimiento por intuición, un conocimiento por expectativas y por experiencia, que no se puede trasladar a una formulación matemática exacta, porque la economía es la ciencia de lo que hacemos los seres humanos y nuestro comportamiento no se puede reducir a una formulación matemática exacta, porque el número de variables que influyen en lo que decimos que hacer es infinita. Y son demasiadas, y además es el número de variables que influye en cada uno de nosotros, y además somos una sociedad compleja donde muchos intervenimos. Por tanto, sí, las curvas de oferta-demanda están muy bien para simplificar la realidad de los mercados a los alumnos, para entender cómo funciona la economía y para hacer barruntos mentales de lo que ocurriría si aumenta uno u otro ceteris paribus. Pero no se puede hacer una formulación matemática exacta, porque la inmensa mayor parte de la curva, todo menos un punto, son puntos que en realidad no sabemos dónde están, porque no lo sabemos nosotros como investigadores, ni lo saben los propios consumidores. Cada uno de nosotros no tenemos un precio idílico o un precio deseado de cuánto estaríamos dispuestos a pagar por una taza de café, por un litro de leche, por una barra de pan o por un carro. No, más bien nos enfrentamos a decisiones. En ese momento vamos ahí, vemos a cuánto están las barras de pan, tenemos un histórico de barras de pan y vemos si decimos si comprar. Y si nos parece que está muy caro, a la vez siguiente ya acumulamos esa información en el cerebro y no decidimos comprar. Pero no podemos decir, por más que nos encuesten 1000 veces, yo estoy dispuesto a pagar por una barra de pan $2.27. No, ese no es el mundo real. No tenemos eso en la cabeza. Sí puedo decir, una barra de pan a $7 me parece cara, una barra de pan a 50 centavos me parece barata. Eso sí, y ahí tomo la decisión. Pero es algo mucho más aproximado que pretender formularlo matemáticamente, que no nos va a llevar a ningún lado porque no se corresponde con la realidad del mercado.